Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este vamos a realizar dos ejercicios. El primero sería un sensor de luz automático para un foco de 110 voltios, en los cuales los literales lo que nos pide es calcular y seleccionar el valor LDR y de la resistencia 3, que es este de aquí, para el que el circuito funcione con un comparador de señales. El literal B nos pide conectar el terminal normalmente abierto del relé al foco de 110 voltios en corriente alterna. Y como tercer literal tenemos polarizar el transistor Q1 para que trabaje en el coste de saturación. Bien, vemos los datos. Tenemos la resistencia que es igual a 350 ohmios, el beta que nos da que es de 200, el LDR con luz es igual a 160 ohmios y el LDR sin luz nos da un valor de 20 kilo ohmios. Bien, con estos datos tenemos lo que sería la fórmula que vamos a utilizar y mediante esto realizamos lo que serían los despejes de la fórmula, lo que al total nos queda R3 es igual al LDR por el voltaje de entrada menos el voltaje del emisor por el LDR sobre el voltaje del emisor. Esto despejando nos da lo que sería el resultado de la resistencia 3 de 1.8 kilo ohmios. Bien, a continuación también tenemos lo que sería el cálculo del punto de saturación, que nos da beta es igual a la intensidad de corte sobre la intensidad de base. Esto despejando nos da la fórmula de la intensidad de base es igual a la intensidad de corte sobre beta. Con esto también podemos sacar lo que sería la intensidad de corte en saturación, que nos da un valor de 30 microamperios, la intensidad de base en saturación de 150 y la resistencia de base en saturación que también nos da un valor de 75.33 kiloohmios. Bien, a continuación vamos a ver lo que sería el LDR con luz, que nos da un valor de 160 ohmios. La resistencia total nos da aquí el valor de 160 más los 75.33 que calculamos anteriormente y nos da una resistencia total de 75.43 kiloohmios. Cabe recalcar que también nos ayuda para calcular lo que sería la intensidad de la base, que mediante el despeje de las fórmulas que ya vimos anteriormente, nos da una intensidad de la base de 150 microamperios. También nos ayuda a calcular lo que sería el voltaje del colector emisor, que sería, despejando las fórmulas, el 12 voltios menos 10.5 voltios, que nos da un total de 1.5 voltios. También ahora a continuación vamos al mismo procedimiento que aplicamos aquí. Vamos a lo que sería el R total, pero con el LDR sin luz, y nos da un valor de 20 kiloohmios. Lo mismo calculamos la resistencia total, que nos da un valor de 95.33. De la misma manera nos ayuda para sacar lo que sería la intensidad de base con el despeje de las fórmulas que ya hicimos aquí. Y anteriormente nos da una intensidad de 118.33 microamperios. También nos ayuda a sacar lo que sería la intensidad de corte de 23.54, el voltaje del colector emisor, que también nos da un valor de 3.76. Bien, esto sería lo que es el circuito número 1. A continuación vamos a ver la simulación. Bien, como podemos ver, esta es la simulación, este es el esquema que nos estaba mostrando anteriormente. Como podemos ver, si es que nosotros realizamos lo que sería la variación de la resistencia en el LDR, vamos a ver que el foco se va a apagar. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de esto? Que mientras aumentemos más resistencia en el LDR, este no va a permitir que siga transmitiéndose alrededor del circuito y por ende va a generar que el foco no se encienda. Vamos a proceder a hacer. Como pudieron ver, eh, el foco ya se apagó debido a que lo que mencionamos, lo que sería la resistencia, fue aumentando y por ende, como fue aumentando, el foco se apagó. Bien, procedemos al segundo circuito, que este es un poco más interesante, lo que sería el circuito de una calculadora analógica. ¿Qué nos pide? Primero, diseñar una calculadora analógica que realice la siguiente operación, la cual tenemos aquí.
conectar tres elementos diferentes que proporcionen señales de voltaje en las entradas voltaje A, el voltaje B y el voltaje C, que eso daremos a conocer mediante la simulación. La señal de salida se conectará al multímetro para poder verificar el resultado. También realizaremos en lo que sería la simulación. Bien, como principal punto, sabemos que tenemos la suma de dos ganancias, lo cual como resultado sería que tenemos un amplificador, sumador, inversor. Bien, estas son las fórmulas que utilizaríamos y nos da como resultado de que RF1 es igual a la resistencia 1, donde R1 le damos un valor de 7 kiloohmios. Esta es la ecuación original, más bien dicho, esta es la ecuación que hemos generado mediante lo que sería la multiplicación de esta parte. Déjenme hacer un pequeño zoom. Ya sería este de aquí, este término de aquí, por 2, 1.25 por 1.5 menos 1.25 por menos 2.25. Hay que tomar en cuenta siempre los signos y eso es lo que nos da el resultado de esta de aquí. Obtenemos la ecuación de voltaje inicial con las fórmulas que aplicamos. Como podemos ver, el voltaje inicial es igual a menos RF2 sobre R1 por VA, menos RF2 sobre R2 por el voltaje B, menos RF2 sobre R3 por el voltaje C, lo cual tenemos una nueva ecuación a la cual vamos a multiplicar, o más bien dicho, vamos a igualar a las resistencias. Como tenemos aquí, esta es la fórmula en la que tenemos aquí lo que sería la igualación del voltaje de entrada y la igualación de las resistencias. Aquí también tenemos lo que serían los términos semejantes. Cabe recalcar que debemos tomar mucho en cuenta lo que serían los signos. Entonces aquí tenemos R1 es igual a RF2 sobre 2.7. Aquí tenemos la R2 de RF2 sobre 1.55 que calculamos de la ecuación de aquí. Y R3 que es RF2 sobre 3.33. Ahora, a continuación vamos a lo que sería establecer el valor de las resistencias que vamos nosotros a aplicar en lo que sería el simulador, tomando en cuenta que nos da un valor de RF2 que es igual a 20 kiloohmios, que sería RF2 sobre lo que sería el voltaje A, voltaje B y voltaje C, que nos da los valores de resistencia 1 de 7.40 kiloohmios, la resistencia 2 de 12.88 kiloohmios y la resistencia 3 de 6 kiloohmios. También contamos con lo que serían los potenciómetros, que nos da el voltaje 1 de 6, el voltaje 2 de 2.4 y el voltaje 3 de menos 4.8. Asimismo, generando lo que sería los cálculos de la ecuación, sacamos que el voltaje de entrada es igual a 22.32. A continuación vamos a ver lo que sería la simulación para verificar los valores. Bien, aquí tenemos lo que sería la simulación del circuito que hemos generado nosotros. Tenemos 3 multímetros y los valores que nosotros sacamos anteriormente es el valor de lo que sería, como podemos ver aquí tenemos las resistencias y básicamente ya están colocadas las resistencias, que es estas de aquí. También tenemos lo que serían los voltajes de 6, menos 2.4 y menos 4.8 y podemos verificar que nos da los valores aproximados, obviamente, por los decimales no nos va a dar el valor exacto. Y el voltaje de salida, que es de 22.2 en el circuito que hemos armado y en los cálculos nos da un valor de 22.32, que mediante lo que serían los decimales varía un poco el resultado. Bien, esto sería todo. Muchas gracias.